no le va a quedar un polígono con área adentro, ¿sí? Porque probablemente no todas las fuerzas estén concurriendo a un punto. Ustedes lo que tienen son fuerzas en una y en otra dirección. Entonces, cuando ustedes construyan, en realidad quieran construir un polígono, lo que se van a encontrar es que van a ser todas cargas en una dirección, probablemente. Cargas que vayan para un lado y cargas que vuelvan, ¿no? La suma de vectores a ustedes le va a dar 0. ¿Sí? Bien, eso. Pero son fuerzas, ustedes tienen, lo que tienen acá son fuerzas que no son concurrentes a un punto. ¿Sí? Recuerden que para ustedes armar un polígono cerrado, tenían que tener fuerzas concurrentes a un punto. Cuando tienen un momento metido de carga, como es este caso solamente, probablemente no puedan armar un polígono cerrado con área interna. A eso es lo que me refiero. Bien. En el caso C, fíjense respecto del caso A, lo que sucede es que tienen un vínculo apuntando al mismo, en la misma dirección que la carga. ¿Sí? Bueno, en este caso, bueno, también le aparece otra carga P, entonces, nada, tendrán que plantear lo mismo que planteamos en el inciso A. Y para el inciso D, lo que acá se está presentando como nuevo es un empotramiento guiado, ¿sí? Profe, una consulta antes de que siga. En el Sí. C se plantean las ecuaciones todas igualadas a 0 igual. Sí, siempre las ecuaciones van a estar igualadas a 0, siempre. Porque ustedes lo que buscan es un equilibrio, ¿sí? Equilibrio de movimiento. Yo no quiero que este sistema esté acelerado. Entonces, toda la sumatoria de fuerzas tienen que estar igualadas a 0. Claro, ¿y qué cambiaría con respecto al punto A entonces? Bueno, Por más que las ecuaciones. Bueno, esto no es menor que el vínculo esté inclinado, ¿sí? Este vínculo, si bien tiene una sola componente, ¿sí? Que en realidad tu incógnita es única, que es la incógnita de la fuerza en la dirección que está el vínculo. Este vínculo simple puesto así te genera dos componentes, ¿sí? Una componente vertical y una horizontal. De esas dos componentes no son dos incógnitas, es una sola incógnita, ¿sí? Porque el ángulo es dato. Entonces, la diferencia que vos tengas respecto del A es que probablemente este vínculo, el vínculo simple, vaya a ocupar una componente, vaya a ocupar un lugar en la sumatoria de fuerzas en X y otra en la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Sí? Esa es la diferencia, y la otra diferencia es que tenés una carga de P ahí. ¿Sí? Bien, y en el caso del D, lo que ustedes tienen es un empotramiento guiado. Para este caso, recuerden que el empotramiento guiado acá me va a generar como incógnita, yo voy a tener una fuerza vertical, ¿sí? Y voy a tener como incógnita un momento. ¿Sí? Profe, Esas una van a consulta ser. ahí con respecto a lo de Sí. empotramiento guiado y eso. ¿Cómo lo diferencio de un empotramiento al empotramiento guiado? Porque bueno, en ese tiene así, digamos sin la triangulación. No, vos decís visualmente, ¿cómo sabes que es un empotramiento guiado? El empotramiento guiado es así, y el empotramiento solo. No tiene la raya, ¿sí? Esto, si te fijas, tiene doble raya, indicando que no está unido, y lo podés ver como cierto desplazamiento. Un empotramiento... Si tuviera rodamientos entre medio. Claro, un empotramiento es esto, ¿sí? Directamente te está marcando. Claro, el guiado que sería como si tuviera los rodamientos en el medio, como la de anterior. Claro, exactamente. Esto te está marcando, por un lado, bueno, como si existiese una pared, y por otro lado no te está dando chance a que coloque rodamiento. A diferencia de este. Claro, ese sí. Bien. Bien, vamos, bien, entonces, como les digo, el B, C y D tienen algunas variaciones respecto del A. No son menores, no es por bajarle el valor, y van a tener su dificultad, pero creo que habiendo planteado el A, lo demás son pequeñas variaciones, ¿sí?
Ahora, lo que es nuevo es lo que aparece en el E y el F. Porque acá ya aparece una carga distribuida, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora. Bien. Bien, la carga distribuida. Cuando hablamos de carga distribuida, lo que generalmente presentamos es una carga por unidad de longitud. Eso ya, como la definición lo dice, yo para poder sacar una carga total, lo que voy a tener que tener en cuenta es la longitud que está cubriendo esa carga distribuida. La carga distribuida se define como la integral del valor de la carga diferencial de X, ¿sí? Yo lo que acá debería tener es una función de la variación de la carga, ¿sí? Obviamente en función de la longitud. Esta integral, yo si tuviese formas raras, formas que no son predeterminadas, me implicaría, como les digo, que ustedes calculen la función de la variación de la carga y lo integren respecto de la longitud. Generalmente esto, bueno, esto está tabulado en un montón de libros, podemos encontrar el resultado en esos libros, pero ni siquiera va a ser necesario. Generalmente nosotros manejamos dos formas, que una es la carga distribuida rectangular y una carga distribuida triangular. Con algunas combinaciones de estas dos podemos, por ejemplo, encontrar una carga distribuida en forma de trapecio. Pero bueno, por ahora vamos a ver estas dos formas, ¿sí? Entonces, una carga distribuida en forma rectangular, a mí me interesaría saber dos cosas. Primero bueno, cuánto es el valor de la carga total y dónde está ubicada la resultante de esa carga total. Son las dos cosas que a mí me interesa saber cuando tengo una carga distribuida. Entonces, ¿cuál es el valor de la carga? Y el valor de la carga cuando es rectangular, yo lo que tengo que hacer es el producto entre la carga, el valor de la carga distribuida por la unidad de longitud o por la longitud total. En este caso, si tengo una longitud de L y una carga Q pequeña, el valor de la carga total va a ser esa carga por la longitud, ¿sí? Y la ubicación de la resultante de carga va a estar en el centro geométrico de esa figura, ¿sí? En este caso, en el caso de cargas rectangulares, la ubicación de la resultante está en L sobre 2, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda de esta carga? Bien, la carga triangular, la diferencia de la carga triangular, como ustedes ven, bueno, el área que ocupan las dos son diferentes. El valor de la carga triangular es el valor de la carga por la longitud sobre 2, ¿sí? Y la ubicación de la resultante de cargas es a 1/3 del lado mayor del triángulo, ¿sí? O bueno, a 2/3 del lado menor. Ahí es donde se ubica la resultante de carga. Si ustedes ven y tienen un poco de asociación, lo que estamos haciendo acá es sacar el volumen, el área de la figura que estamos mostrando. Fíjense que para una carga rectangular, la carga total es el área que está ocupando, donde su lado es la carga Q pequeño y un lado es la carga Q pequeño y el otro lado es la longitud. Lo mismo está ocurriendo para un triángulo, ¿sí? Fíjense que yo estoy haciendo el producto de los dos catetos en realidad para obtener el área, ¿sí? Eso como una forma de que ustedes recuerden cuál es el valor de la carga total cuando tiene una carga distribuida. Profe, el DSG quería decir ubicación de la carga. Claro, sí, la distancia al CG o al CG de mi figura. Eso significa. Ahora imaginemos, bueno, vamos a ponerle valor, ¿sí? Es muy directo de lo que mostramos anteriormente, pero le ponemos valor, ¿sí?
¿Por qué es importante este valor? Porque le muestran las dimensiones. ¿Sí? Hoy una compañera preguntó, ¿el valor de momento tiene unidad de longitud? Sí, tiene unidad de longitud, no estaban puestos. Las unidades de longitud, como muy bien preguntaron, me da una idea de si las operaciones que yo estoy haciendo son correctas o no. Porque finalmente lo que tengo que sumar o lo que tengo que obtener de acá son fuerzas. Entonces, si yo puedo manejar las unidades, puedo saber si lo que estoy haciendo está correcto o no. Eso es, de hecho, es muy bueno que ustedes se acostumbren a hacer los productos de las unidades y ver los resultados que tienen. Entonces, como es una carga por unidad de longitud, obviamente tiene que tener unidades de kilogramos fuerza sobre unidades de longitud, en este caso centímetros. Cuando yo presento el producto, lo que tengo es, bueno, si ustedes ven, están haciendo el producto de kilogramos sobre unidad de longitud, que es centímetro, por una longitud que esté en centímetros. Y entonces el resultado va a ser un resultado de kilogramos fuerza. Acá ya empiezan a importar las dimensiones, ¿sí? Yo no puedo multiplicar una carga por unidad de longitud que esté en centímetros por una longitud que esté en metros, ¿sí? Yo ya tengo que tener cierto cuidado que las longitudes que utilicen los valores de carga sean consistentes. Para este ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy rápido, ¿sí? El valor de la carga total es de 2 veces P, y el valor de la ubicación de esa carga está, bueno, a 100 centímetros. Bien, y lo mismo con una carga triangular. Yo lo que tengo es, como valor de carga total, tengo el producto de Q pequeño, ¿sí? 0.01 por la longitud 200 sobre 2. ¿Sí? Eso me da una carga de P. Y la ubicación respecto al lado mayor es a 66,6 centímetros de ese lado. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la forma de tratar una carga distribuida. ¿Por qué se colocan carga distribuida? Una carga distribuida puede ser, en la realidad puede ser el peso de un techo sobre vigas, puede ser, si tienen que calcular, no sé, el piso de una pileta, si un techo tiene nieve, la carga de un ala de un avión, siempre se traslada todo tipo de carga a cargas por unidad de longitud. ¿Sí? En este caso, estamos presentando un sistema de una chapa con una carga distribuida, ¿sí? Y nos pide calcular reacciones en este sistema. Algo para aclarar es que ustedes me dirán, che, pero la figura que estamos viendo acá, ¿tiene una chapa o dos chapas? Cuando nosotros vemos una chapa que está, tiene un vínculo doble o una rótula y no tiene ningún tipo de carga transversal a su longitud, esto se considera como una biela, ¿sí? La carga solo varía o solo viaja en la dirección longitudinal de la biela. Entonces, puede ser considerado un vínculo más cuando ustedes ven una rótula y una unión, ¿sí? Entre rótulas. Esto generalmente es una biela, salvo que en su ejercicio ustedes tengan una carga colocada transversalmente a esa longitud. En ese caso ya no es considerado una biela. Pero bueno, entonces ustedes me podrían haber preguntado antes si no estábamos en presencia de un sistema con dos chapas. Bueno, la biela se considera una chapa, pero si uno se da cuenta que es una biela, tiene una resolución muchísimo más rápida. Es por eso que les mencioné que el sistema que estamos viendo acá tiene una sola chapa y vamos a considerar la parte de abajo como una biela sostenida o vinculada con un vínculo doble. Bien, entonces, lo que estamos viendo acá es un sistema de una chapa con un vínculo doble, una biela y una carga distribuida. Bien.
Como dijimos anteriormente, ¿cómo es el tratamiento que hacemos? Bueno, retiro los vínculos y cuando retiro los vínculos lo que hago es ver cuáles son las posibilidades de movimiento de ese sistema. Entonces, esa es la primera simplificación, retirar los vínculos y reemplazar los vínculos por los efectos que producían esos vínculos. Acá yo directamente corté, saqué la biela y reemplacé el esfuerzo que estaba sucediendo en la biela por una fuerza que es única. Después podré ver o podré pensar si este vínculo doble realmente tiene carga en las dos componentes o solamente lo tiene en una. Pero bueno, saco el vínculo doble que está acá abajo, lo reemplazo por el valor de la fuerza que haría, que es S2, y el vínculo doble lo saco y coloco las fuerzas que estaba haciendo ese vínculo doble. Esa es la primera simplificación para resolver el sistema. La segunda simplificación que tengo que hacer es la carga distribuida. Yo no la puedo tratar así, voy a requerir que sea una única fuerza. Y entonces reemplazo mi carga distribuida por una carga puntual aplicada en el centro de masa o el centro geométrico de esta estructura. Y bueno, así una vez que tengo este sistema simplificado, yo ahora sí puedo plantear las ecuaciones de movimiento y demás cosas. Bueno, díganme si hasta acá hay alguna duda. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué en el vínculo doble que es la biela, digamos, solo hay una fuerza actuando para arriba? Yo lo que tengo acá, vamos a borrar esta parte. Yo lo que tengo acá es, en la construcción de esa vinculación, tengo un vínculo doble, ¿sí?, que está unido a una biela. Y esta biela está unida a través de una rótula con el resto de la estructura. La biela solo transmite carga en su dirección longitudinal, ¿sí? Cuando yo veo, imagínate que yo corto acá arriba y miro para abajo, yo lo que tengo es la biela y mi vínculo doble. ¿Sí? Esta biela, por acción y reacción, lo que tiene es una carga en su dirección longitudinal. Una carga así y una carga así. Acá seguirá la estructura. Entonces, a la hora de yo ¿sabes qué? Voy a quitar la biela y voy a reemplazarla por el esfuerzo que está haciendo. Voy a sacar todo lo que está en el círculo y lo voy a reemplazar por el efecto que está haciendo. El efecto que está haciendo es solamente una fuerza vertical. Después, si a mí el problema me pide hallar cuáles son las reacciones en la rótula, en el vínculo doble, bueno, el vínculo doble, quitarás el vínculo doble y te quedará la biela con la carga que ya tenías, y en vez del vínculo doble colocarás una carga horizontal y vertical. Ahora, como solamente tenías una carga en la dirección longitudinal de la biela, no va a trabajar. Y solo va a trabajar la carga vertical. Entonces, cuando quitamos la biela y el vínculo doble y colocamos una fuerza, en realidad lo que estamos haciendo directamente es sacar también cuál es la componente vertical del vínculo doble que en cuestión, y bueno, la otra fuerza no tiene valor cero. ¿Sí? ¿Sería lo mismo poner un vínculo simple? Sería lo mismo poner un vínculo simple. Sí. O sea, eso y un vínculo simple es lo mismo. Sí, eso y un vínculo simple es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Pero tuvo ganas de molestarte el que hizo el ejercicio. Habla con tu amigo Chucho ahora, ¿no? El gordo Carlos. ¿Por qué le esquiva la palabra centro de gravedad, profe? Ahí en 15 minutos termino. Porque no es una cuestión de masas acá, no es... no está actuando la gravedad sobre un sólido, ¿sí? En realidad es un centro geométrico que yo estoy utilizando. Bien, ¿hasta acá alguna duda?
Esto, bueno, hasta acá llegábamos con esta explicación, ¿sí? Lo que estamos mostrando es la simplificación. Para estos ejercicios, el ejercicio E y F, si ustedes quieren armar un polígono cerrado, lo que van a... bueno, se les va a complicar siempre armar un polígono cerrado cuando no tienen 3 fuerzas, ¿sí? Una forma fácil de armar un polígono cuando ustedes tienen más fuerzas es empezar a hacer sumas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, yo si quisiera hacer un polígono de fuerza en este sistema, lo que primero haría es sumar SB y SH, sacar una resultante de fuerzas, ¿sí? Probablemente que me dé una fuerza en esta dirección, y ahora esta resultante es la resultante que yo voy a sumar con estas dos para armar el polígono. Bien, eso es una forma de que ustedes puedan cotejar si el resultado que están obteniendo por ecuaciones está bien desde el punto de vista gráfico. Pero si el problema le presenta más de 3 fuerzas, bueno, intenten hacer el polígono, pero si no les sale, puede ser que lo discutan con su ayudante o que no lo presente para esta práctica. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí. Cuando tengo que calcular, por ejemplo, el momento que genera la carga distribuida, la distancia que debería considerar entonces sería donde termina la carga distribuida, donde se ubica su resultante. No, o sea, por ejemplo en el dibujo de la derecha arriba, sí, donde están las reacciones, o sea que si yo, por ejemplo, tomase como punto para el momento donde está SH y SB aplicadas, ¿tendría que tomar 2L como distancia? ¿Y dónde estarías parado vos? Perdón, me perdí yo. Donde está aplicada SH y SB. Acá. Sí. No, bien, si vos estás parado en este punto, vos directamente te podés olvidar de la carga distribuida y trabajar con la concentrada, ¿sí? Entonces, vos podés trabajar, por ejemplo, con este 4,5 y la distancia será 1,25 de L, ¿sí? Ah, bien. Para vos. Vos podés, si es una... Digamos, entiendo que es una pérdida de tiempo que lo hagas, pero vos podés, si querés, concentrar en pequeñas porciones, cargas, ¿sí? Porque uno no sabe qué tan... O sea, porque necesitas cierta longitud para poder condensar la carga, y si querés podés... lo que te estoy haciendo, ni lo hagas, pero te doy un ejemplo. Podés concentrar cargas en distintos lugares, ¿sí? Podés, por ejemplo... para 0,25 de L calcular una carga, para otro 0,25 otra carga, y lo ubicás en el centro geométrico de ese pedacito que estás haciendo, y calculás el momento de todas estas cargas, y el resultado que vas a obtener es el mismo que si la concentraras en una sola vez. ¿Sí? Si existe alguna duda de si es lo mismo, es un ejercicio que podés llegar a hacer. Perfecto, gracias. Y una última consulta. En este ejercicio, en el punto, digo, cuando en el enunciado, cuando dice determinar cualitativamente las reacciones, ¿a qué se refiere bien? Al polígono, ¿sí? Al polígono. Entonces, una forma de que ustedes lo puedan hacer es, para construir un polígono de fuerza más fácil, es que ustedes, en situaciones en las que tienen más de 3 fuerzas, una forma que puede ser es que ustedes primero hagan una pequeña sumatoria de, por ejemplo, estas dos, calculen una resultante de esa fuerza, de estas dos fuerzas, y con esta resultante y las fuerzas que te quedan, armes el polígono. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que digo. Profe, igual Gracias. De nada. ¿Cómo? En el inciso B no se puede hacer un polígono. En el inciso B, lo que dije en el inciso B es que ustedes tienen todas cargas que son paralelas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen cargas paralelas, lo que van a encontrar es un sistema de circulación, ¿sí? Van a tener cargas, probablemente fuerzas que van en una dirección y luego otra fuerza que vuelve en esa otra dirección. Claro. Te genera un sistema cerrado, esto si lo ves desde el punto de vista de continuidad, te está generando un sistema cerrado, no te genera área
entre fuerzas, ¿sí? Pero sí te genera un sistema cerrado. Pero bueno, ¿qué le dibujamos? El momento relativo ahí. Dibuja este sistema cerrado. ¿Sí? Bueno, entonces para trabajar, profe, nada, como resumiendo, retiramos los vínculos, reemplazamos los movimientos que tienen esos vínculos por las fuerzas que ejercerían. Sí. Y después, bueno, en el caso de las distribuciones, nos conviene siempre trabajar con la fuerza ya concentrada y con su punto geométrico calculado. Exacto, exacto. Bien, eso hasta acá, ¿no? Cuando estamos trabajando con una sola chapa. Ahora, bien, y acá terminamos la explicación de una chapa. Ahora vamos a arrancar con dos chapas, ¿sí? Y cómo es el tratamiento de dos chapas. La diferencia que encontramos con una chapa es que ahora existe una vinculación entre, no solo entre todo el sistema, como lo habíamos visto antes, de una sola chapa, en el cual, como bien mencionó su compañero, acá lo que había era movimiento de este sistema, 3 tipos de movimiento encontramos, que era la traslación de la chapa en las 2 direcciones y la rotación. Ahora, cuando se incorpora una chapa más a mi sistema, lo que está sucediendo es que además del movimiento como un sistema en sí, lo que yo tenía era un movimiento relativo, es decir, un movimiento interno, si quieren verlo, entre una chapa respecto de la otra. Eso era lo que, como ustedes han visto en la teoría, eso era la principal diferencia que ocurre cuando empezamos a unir chapas entre sí. No solo tenemos los movimientos de un sólido como cuerpo rígido, sino que a su vez tenemos el movimiento relativo de una chapa respecto de la otra. Como hicimos el tratamiento anterior, ¿sí? Cada vez que nos encontremos con una estructura, lo que tenemos que hacer es, bueno, tengo mi estructura atada por los vínculos, acá tengo un vínculo simple, que es una biela, y acá tengo un empotramiento. Entonces, para ver los movimientos, lo que hago es, quito los vínculos, ¿sí? Me encuentro con un sistema de 2 chapas que, como dijimos, tiene este sistema sin vinculación, como ustedes lo ven acá, sin vinculación externa, tiene 4 grados de libertad. Si ustedes recuerdan de la teoría, esto tenía 2 movimientos de traslación, ¿sí? En la vertical y en la horizontal, una rotación como cuerpo rígido y una rotación relativa de, por ejemplo, la chapa 2, que la chapa 2 la definimos como esta chapa, la chapa 1 va a ser esta chapa, ¿sí? Entonces encontramos un movimiento más que es la rotación relativa de la chapa 1 respecto de la 2, ¿sí? Todos entienden lo que es la rotación relativa, ¿no? Bien. Que una gira respecto a la otra. Claro, una gira respecto de la otra y, por ejemplo, yo me puedo encontrar con una situación en la cual, por ejemplo, tenga, bueno, la chapa 1 quieta y la chapa 2 que haga este movimiento. ¿Sí? ¿Qué hizo? Giró la chapa 2 respecto a este punto y, por ejemplo, se abrió un poco más. Ese tipo de movimiento es lo que llamamos movimiento relativo. ¿Y se toma como un grado de libertad eso o no? Sí, eso se toma como un grado de libertad más, ¿sí? Es algo que yo me tengo que asegurar de que no ocurra y por eso le voy a meter una ecuación matemática y lo voy a atar y voy a decir, bueno, con esta ecuación esa situación no va a ocurrir. Bien, entonces, una vez que yo quité los vínculos y entendí un poco el movimiento, lo que hago es, bueno, reemplazar los vínculos que tenía por las fuerzas que las fuerzas que iban a ocurrir si existía el movimiento, ¿no? Entonces, reemplazo los vínculos por las fuerzas que esos vínculos hacían. En el caso de la biela, coloco un esfuerzo en la dirección longitudinal de la biela. En el caso de el empotramiento, lo que voy a hacer es reemplazar ese empotramiento por las fuerzas que estaba sosteniendo, ¿sí? Entonces me encuentro con que el empotramiento me restringía el desplazamiento vertical y horizontal y también la rotación. Por eso me aparece como incógnita ahora un momento
de valor M, ¿sí? Que no sé el valor. Y como dijimos anteriormente, ¿cuáles son los movimientos? Bueno, desplazamiento en la dirección horizontal, desplazamiento en la dirección vertical, giro relativo de la chapa 1 respecto de la 2 y un giro absoluto de todo el sistema en sí. Estos son los tipos de movimientos y para cada movimiento yo lo que voy a hacer es proponer una ecuación, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las ecuaciones que propongo? Para estos dos desplazamientos, lo que voy a proponer es que la suma de fuerzas en una dirección y en otra dirección sean 0. Cuando yo planteo esto, lo que hago es decir, bueno, a ver, en mi sistema, ¿qué ecuaciones horizontales tengo? Las sumo, ¿sí? Tengo, bueno, esta SH menos esta SD menos una carga que valía PA, que es esta carga, ¿sí? Y esto lo igual a 0. Y para restringir el desplazamiento vertical, lo que hago es sumar las cargas verticales. Bueno, SB menos esta carga, que la voy a llamar P sub B, ¿sí? Bien, eso es el desplazamiento. Ahora el giro relativo. ¿Cómo planteo el giro relativo? Primero, para plantear el giro relativo, bueno, como es un giro, yo voy a plantear una ecuación de momento, ¿sí? Siempre que esté tratando de restringir giros, lo que voy a tratar de decir es que el momento tiene que ser 0, la suma de momento tiene que ser 0 de lo que esté analizando. Entonces voy a plantear una sumatoria de momento, pero me voy a parar explícitamente en el centro de giro de ese sistema. El centro de giro de ese sistema es el punto de vinculación entre las dos chapas, que es una rótula, ¿sí? Que es la rótula que vamos a llamar B. Entonces, el giro relativo, para el giro relativo yo voy a plantear una sumatoria de momento, ¿sí? Parado en el punto de giro, ¿sí? de un sistema respecto de otro, de un solo sistema, o sea, perdón, de una sola chapa. Yo voy a plantear el giro relativo de la chapa 2 respecto de la chapa 1 o de la chapa 1 respecto de la chapa 2. Cuando en palabras estoy diciendo respecto de la chapa 2, lo que voy a hacer es pensar que la chapa 1 está quieta y lo que se está moviendo es la chapa 2. Entonces, me voy a parar en el centro de rotación de ese sistema y solamente me voy a asegurar ahora de que la chapa 2 no gire. Entonces, solo me concentro en una sola chapa para plantear esa ecuación. Entonces, parado en el punto de rotación, para este caso yo elegí decir que el giro relativo de la chapa 2 respecto de la 1 tenía que ser 0. Entonces agarro las fuerzas de la chapa 2 y digo que, bueno, el giro que me hace la carga P sub B por L sobre 2 más el giro que me hace SD por L sobre 2 tiene que ser igual a 0. Y de esa forma voy a restringir que el giro relativo sea 0. ¿Sí? Y bueno, lo que me falta es restringir un giro total. Para restringir el giro total ya no importa dónde me pare. Desde el punto de vista matemático le conviene siempre pararse en el lugar que ustedes eliminen la mayor cantidad de incógnitas. Yo me voy a parar en A y voy a plantear la sumatoria de momentos igual a 0 de todo ese sistema. Y bueno, será M, ¿sí? Más el valor de, bueno, P sub A por, esto si recuerdan era 2L, P sub A por L, es el momento que me genera, más SD por 3 medios de L, menos la carga P sub B por L, ¿sí? Igual a 0. Y ahora, bueno, es el sistema que yo tengo que resolver para poder hallar hallar las reacciones de mi sistema. ¿Sí? Bien, díganme si se entendió, si quedó alguna duda. Una consulta que sería, ¿podría haber planteado sumatoria de fuerzas en X de la chapa 2 y ya tener SD? ¿Sumatorias de, perdón? De fuerzas en X. No, porque acá cada ecuación que plantees te tiene que restringir un movimiento.
Cuando el movimiento, el tercer movimiento o el movimiento que vos querés reemplazar no es un desplazamiento, es un giro. Entonces, si el tipo de movimiento que vos querés reemplazar es un giro, tenés que plantear un momento. No podés plantear una sumatoria de fuerzas. Eso porque ya me lo restringió el empotramiento. Porque claro, el desplazamiento horizontal te lo restringió el empotramiento, y porque respecto de B, la chapa 2 no se traslada, lo que hace es girar. Entonces, si en B está unida y el punto B no te permite que la chapa 2 se traslade respecto de la 1, la chapa 2 no se va a trasladar, va a girar solamente. Perfecto. Bien. ¿Hay algún...? Pregunta, profe. Sí. En todos los ejercicios, o sea, en el punto 2, en todos los incisos hay que hacer hay que plantear todas estas ecuaciones, o se puede contestar teórico. No, creo, vamos al 2. Vamos al 2 y lo vemos, ¿sí? El 2, bueno, el 2, ¿no? El inciso A. ¿Cuáles son las posibilidades de movimiento sobre el plano que posee la estructura? Bueno, como dijimos, 4 posibilidades de movimiento. Ustedes describirán qué posibilidad de movimiento, y cuando dicen cómo las relacionan con las ecuaciones de equilibrio, para cada movimiento, es lo que hicimos recién, para cada movimiento una ecuación tendrán que escribir, ¿sí? Profe, y con respecto a justo que estamos con el A, el inciso A, sí. O sea, solo se considera que están unidas por un tornillo y que se pueden mover para cualquier lado. Sí, exacto, es un tornillo y se puede mover para cualquier lado en el plano, ¿sí? Claro. Bueno, la parte B, ahora lo que hizo es meter un empotramiento, y es lo que preguntabas recién vos, que no sé el nombre. Justamente acá mete un empotramiento. ¿Cuáles son las posibilidades de movimiento ahora de mi sistema? Bueno, la única posibilidad de movimiento es el giro relativo, ¿sí? Ya con el empotramiento ya te restringe el desplazamiento de la chapa 2. Para el inciso C, fíjense que lo que hace es, bueno, si acá me faltaba, en el B me falta una vinculación. Bueno, la pongo a la vinculación, que es el ejercicio C. Ahora, ¿la puedo poner de cualquier forma la vinculación? No. Fíjense que el inciso C, yo estoy colocando una biela donde concurre la dirección de la biela al centro de rotación. Si concurre al centro de rotación, la chapa 2 sigue sin ser impedida de girar, ¿no? Porque fíjense que yo puse una vinculación donde la vinculación concurre al centro de rotación. Cuando yo quite esta vinculación y coloque la fuerza, no va a haber nada que me restrinja la rotación, porque la fuerza que coloqué para restringir la rotación coincide con el centro de rotación. Entonces es una mala decisión, por ejemplo, esta biela es una mala decisión de la forma de vinculación. Y eso lo demostramos analíticamente. Lo podés demostrar analíticamente, porque cuando vos plantees la sumatoria de momento, bueno, no, acá analíticamente no lo vas a poder... bueno, en este planteo no lo vas a poder demostrar. Lo que vas a tener que suponer es que es con otra fuerza, en otra dirección. Porque este ejercicio, si te fijas, tiene tanto P sub A como la vinculación apuntan a la rótula. Esto no significa... Estarías contestando la segunda pregunta, que dice qué condición debería cumplir la carga PA y que siga pasando por el punto B. Claro, para este caso, P sub A no tiene que cumplir ninguna condición porque ya no genera giro. Claro, pero donde la muevas un poco sobre donde vos, claro, la segunda etapa, empieza a generar movimiento. Giro, exactamente. Entonces, esta no es una buena vinculación, y por más que yo tenga un sistema de fuerzas que no me genere giro, como dijo su compañero, cualquier alteración puede generar un giro, y bueno, no es una mala vinculación.
Y bien, en el ejercicio D es el ejercicio que resolvimos, salvo que yo coloqué una carga en esta dirección, pero el ejercicio está bien vinculado, ¿sí? Bueno, eso para dos chapas, ¿sí? Bien, hay algunas aclaraciones. Bueno, yo no sé si esto lo han visto, que es lo que es la vinculación de bielas paralelas y bielas cruzadas. Bien, este ejercicio lo único que pretende es que ustedes calculen las reacciones teniendo en cuenta el efecto que produce dos bielas paralelas o dos bielas cruzadas, ¿sí? Bien, yo antes de cubrir esto quiero mostrar algunas cosas más. Para el ejercicio 4, entonces vamos a saltearnos en 3 un cachito, vamos al 4. Para el ejercicio 4, lo que aparecen es un sistema ahora donde comparan los efectos que produce el tener dos chapas frente a las cargas, ¿sí? Bueno, probablemente les pidamos reacciones. Bien, pedimos reacciones, prever si viendo la vinculación, viendo cuántas chapas son y la vinculación, uno puede predecir el resultado, y después que ustedes hagan una evaluación o alguna conclusión respecto de diferencias y similitudes entre, por ejemplo, el A con el B, y, por ejemplo, van a poder comparar el E con el F, ¿sí? Sí, van a poder comparar esos dos. Bien, lo que a mí me gustaría charlar ahora con ustedes es, por ejemplo, el efecto que está produciendo este sistema. Fíjense que es un sistema de una sola chapa donde tienen una suma de fuerzas activas. Cuando decimos fuerzas activas son las fuerzas que ustedes ven por afuera de la reactiva, de lo que aparece en las reacciones, ¿sí? Es lo que produce justamente la reacción. A eso llamamos fuerzas activas. En este caso, fíjense que aparecen fuerzas activas cuya sumatoria es 0. Fíjense que tengo P y P en este sentido, la suma de fuerzas es 0. Cuando ustedes, ¿qué piensan? O lo charlamos así rápidamente, ¿no? Pero fíjense, a la hora de calcular o de hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y de este sistema, ¿qué podrán esperar en las reacciones? Queden 0 ambas. Queden 0 ambas, ¿no? Porque si yo tengo un sistema de fuerzas activo nulo en una chapa, bueno, su sistema reactivo también es 0, también es nulo. Ahora, fíjense el sistema B. En el sistema B Jorge, yo tengo... Una consulta. Sí. Con respecto al primero, sí. ¿Tiene impedido los 3 movimientos? La chapa está impedida de los 3 movimientos. Hay un vínculo simple acá, que tal vez le faltó la rayita ahí abajo, y un vínculo doble acá. ¿Sí? Ah, genial. Profe. Sí. Por más de que no haya ninguna fuerza activa externa aplicada a la estructura, ¿el peso no generaría reacciones en los vínculos? Sí, salvo que pongamos una densidad o un material, habría que considerar el peso. En todas estas estructuras generalmente no tenemos en cuenta el peso del material en sí. Claro. ¿Sí? Es más que nada analizamos el efecto de las fuerzas activas, y como activas decimos, porque el peso también sería una fuerza activa, pero como activa decimos la carga que estamos manifestando en el dibujo. Claro, genial, profe. Gracias. Bien, y en el B, ¿no? Ahora mi sistema cambió, porque si bien yo tengo un sistema de fuerzas activas que es nulo, fíjense que la sumatoria de fuerzas activas es 0, pero ahora yo ya no estoy con una sola chapa, estoy con 2 chapas, ¿sí? Ahora, y usted, la pregunta que podría hacerles es, ¿qué creen que va a pasar con el sistema de fuerzas reactivas, si es nulo o no? Yo diría que no, porque cambia el brazo palanca en el punto C. Bueno, ahora, claro, si ustedes imaginan el funcionamiento de una tijera, esto que muchas veces lo llamamos como un pórtico, tiene ese mismo funcionamiento, ¿no? A la hora de yo retirar estos vínculos, que ahora son 2 dobles, ¿sí?
son dos vínculos dobles. Cuando yo los retire, si yo tengo esta carga activa de P y P, probablemente este sistema intente cerrarse, ¿sí? La deformación tendrá esta forma, ¿no? Intentará meterse para adentro estas dos alas. Entonces, evidentemente hay algún movimiento que yo tengo que restringir. Entonces, fíjense el efecto que produce entonces el haber colocado cargas en diferentes chapas. Bien. Consulta de ese, profe. ¿Los empotramientos qué tipo son? ¿El empotramiento? Claro, en el A y el B. ¿Qué cambia el del empotramiento B? ¿Por qué tiene otra vinculación, decís vos? ¿Por qué pasó de un doble a un simple? Está bien. Son dos dobles, porque ahora, antes era un sistema de una chapa, y entonces son 3 grados de libertad que vos tenés que restringir, pero cuando tenés un sistema de 2 chapas, son 4 grados de libertad que tenés que restringir. Entonces, necesitas agregar un vínculo más, por eso le metes un doble acá. Entonces, porque eran diferentes los iconos. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si los efectos son distintos a la hora de colocar la carga en diferentes chapas, lo que me gustaría hacer una salvedad es respecto de cómo tomamos un sistema de carga distribuida cuando está repartido entre 2 chapas, ¿sí? Y es lo que quería conversar en esta última parte. Bien. Bueno, acá estaba la explicación de, las 2 chapas, cómo es este sistema en sí, que tiene 2 vínculos dobles, es un sistema de 4 horas de libertad, en fin. Bien, y acá era parte de la resolución, ¿no? También tengo que restringir, recuerden que tengo que restringir las 4 posibilidades de movimiento, 2 de desplazamiento, ¿sí? En horizontal y vertical, un giro relativo respecto del punto O, ¿sí? Y un giro relativo respecto del punto O y un giro total. Algo que no dije respecto de estos sistemas es que probablemente para resolverlo van a tener que reemplazar una ecuación, despejar una ecuación y meterlo en otra, ¿sí? Suele ser muy complicado, o en ciertas circunstancias ocurre, pero lo vamos a ver más adelante, que ustedes puedan sacar información información de una sola ecuación directamente. Muchas veces necesitan vincular 2 ecuaciones entre sí para poder sacar información. Bien, pero eso a la hora de resolver se van a dar cuenta. Pero bueno, lo que quería mostrarle era esto de la carga distribuida, ¿no? Recién vimos que el efecto que produce una carga en diferentes chapas, ¿sí? Entonces, a la hora de yo tener que reemplazar una carga distribuida por una sola carga concentrada, como dijimos anteriormente, si esa carga distribuida se encuentra sobre 2 chapas, voy a tener que tener la precaución de no concentrarla en el centro geométrico de esa estructura como lo estamos haciendo acá. Si yo la concentro en el centro geométrico, primero que no sé sobre qué chapa está, pero supongamos que yo la coloco para la chapa 2, estoy concentrando o colocando toda la carga sobre una sola chapa, cuando en la realidad existían 2 chapas. Y entonces por ejemplo, me estoy perdiendo los efectos de momento que estaba generando la carga distribuida sobre esa chapa. Entonces, este tipo de resolución no es correcta cuando tengo una carga distribuida, y el tipo de solución correcta es concentrar, lo voy a dibujar acá, concentrar la porción de carga distribuida que le corresponde a cada chapa. Voy a agarrar, por ejemplo, este pedazo de carga distribuida de la chapa 2 y voy a concentrarla en la chapa 2. Y esta porción de la carga distribuida de la chapa 1 y la voy a concentrar sobre la chapa 1. Pero nunca tengo que concentrarla en un solo lado, ¿sí? ¿Quedó claro esta diferencia o esta salvedad que hacemos de la carga distribuida para 2 chapas? Sí, si no, no... ¿Podría repetirlo, profe? Sí, cómo no.
Cuando tenemos carga distribuida sobre dos chapas, recién vimos que no es, que existen efectos cuando coloco una carga en una chapa y en otra chapa, ¿sí? O sea, cuando tengo una carga, la misma carga colocada en una chapa y en otra chapa, por más que genere un sistema de cargas nulo, genera un efecto en el giro relativo. En el caso de que yo tengo un sistema de carga distribuido, no es correcto concentrar toda la carga, ¿sí? En un solo lugar, como estamos mostrando en esta parte verde. En esta parte verde yo lo que hice fue que agarré toda la carga y la concentré en la mitad, que era justo el punto de rotación. Cuando cae justo en el punto de rotación, la forma de resolverlo es correrlo un infinitésimo para un lado o para el otro. El efecto es el mismo. El efecto sería el mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de carga distribuida, no lo es. Porque si yo concentro, imagínate que yo concentro este 2P en una sola chapa, me estoy perdiendo el efecto que estaba produciendo la carga distribuida en toda esta chapa, ¿sí? Por ejemplo, el momento. Entonces, cuando tu carga distribuida cubre varias chapas, tenés que colocar la porción de carga distribuida a la chapa que le corresponde, ¿sí? Esto no es una buena solución, y la solución correcta es la porción de carga distribuida que le correspondía, por ejemplo, a la chapa 1, que se la dejes a la chapa 1. Lo mismo, la porción de carga distribuida que tenías en la chapa 2, que la coloques en la chapa 2. Eso es la conclusión de esta explicación, ¿sí? Perfecto, profe, mucho más claro, gracias. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Ya se hizo un poco tarde. No queda mucho más para abarcar de la práctica. El ejercicio 5 de la práctica, lo que ustedes tienen que resolver es del punto de vista cualitativo, ¿sí? Generando un polígono cerrado, cómo son las reacciones del sistema. Por ejemplo, este ejercicio, ¿no? El ejercicio, creo que es el A, que tiene en esta figura. Yo lo que tengo que hallar es, bueno, las reacciones de este sistema. Entonces, si yo quiero hallar las reacciones de este sistema, es un sistema de una chapa donde me encuentro con un vínculo doble acá, o sea que va a ser una resultante de fuerzas que va a ser única y va a tener un ángulo en cualquier dirección. El vínculo simple me representa una carga vertical, entonces yo lo que tengo que poder hallar es un polígono cerrado en este sistema donde existen tres fuerzas. Una fuerza es P, otra fuerza es el vínculo simple y una tercera fuerza es el vínculo doble, ¿sí? Bien, como tengo que generar un polígono cerrado, fíjense que yo lo que tengo es la carga P, tengo una recta acción de la carga en el vínculo simple. Si el vínculo simple me va a generar una fuerza que va a pasar por esta dirección, entonces yo lo que necesito es que esta fuerza del vínculo doble concurra al encuentro del vínculo simple, la carga P, ¿sí? A este punto. Entonces voy a tratar de armar con esta dirección y esta dirección un polígono de fuerza cerrada, ¿sí? Entonces, el ejercicio lo que consiste es que ustedes traten de armar un polígono de fuerza con las direcciones de las fuerzas que tienen en su sistema, ¿no? En este caso será, bueno, tendré una dirección vertical, producto del vínculo simple, una dirección horizontal, producto de la carga P. Entonces yo tengo por un lado la carga P. Esto tiene que generarme un polígono de fuerza cerrado, entonces tengo
mi resultante del vínculo simple tendrá esta dirección, esto será S del vínculo simple, y como tiene que ser un polígono cerrado, este va a tener que ser mi resultante del vínculo doble. ¿Sí? Entonces, esto estaba mal, esto iba para este lado. Y esta es la resultante de fuerzas del vínculo doble. Bien, entonces, puede ser que, bueno, que esté un poco mareado a la hora de resolver este ejercicio, pero la idea es que ustedes encuentren las rectas de acción de cada una de las fuerzas reactivas y traten de armar un sistema de fuerzas cerrado, un polígono cerrado, con la información que tiene en su sistema. ¿Sí? Bien, eso nomás, traten de darle una vuelta, no son ejercicios fáciles de resolver, son pocos igualmente, pero lo pueden ir hablando con sus ayudantes, ¿sí? Pero la esencia del ejercicio es que ustedes, con la información que le da la estructura, armen un sistema de fuerza cerrado, ¿sí? Bueno, excelente, profe. Bien, hoy vamos a cortar acá, ya cubrimos casi todo, queda lo de vínculo bielas cruzadas y paralelas, pero creo que con lo que ustedes han visto en la teoría pueden llegar a resolver el ejercicio que está. De cualquier forma, tenemos el jueves para hacer preguntas, y como les dije, esta práctica vence el 21, o sea, tienen tiempo de entrega hasta el 21, el problema es que ustedes van a tener para consultar el día jueves solamente, ¿sí? Bien. Sí, medio que nos habíamos relajado todo, profe. Con el tema que teníamos hasta el jueves que viene. No, hasta el jueves 16. Hasta el martes, digo. Claro, bueno, es que el martes es feriado. Sí, nos habíamos olvidado, no teníamos. Claro. Bien. Muchas gracias, profe. Bueno, gente. Hasta luego, Borges. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.